haciendo fácil lo difícil, haciendo sencillo lo complejo. Aquí está la estrategia Perlas Clínicas, dirigido a estudiantes del área de la salud que quieran aumentar su comprensión en los distintos conceptos en medicina. Perlas Clínicas, conocimiento clínicamente significativo. Un saludo especial para todas las personas que se conectan en este momento. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del video podcast de Perlas Clínicas, una estrategia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia para estudiantes de medicina y médicos que quieran aprender más sobre cómo abordar diferentes situaciones en su práctica clínica. Mi nombre es Karen Daniela Cibaja, estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia, y hoy me encuentro con la doctora María Eugenia Toro, médica especialista en neurología y profesora de nuestra facultad. ¿Cómo estás, profe? Muy bien y muy contenta de estar aquí para Perlas Clínicas. Es una iniciativa muy valiosa de la universidad. Hoy con ella conversaremos sobre el enfoque del paciente con insomnio. Este tema es de gran interés porque muchas veces como estudiantes o médicos en nuestra práctica asistencial tenemos dudas acerca de la manera correcta de abordar esta situación. Entremos en materia. El sueño consta de una serie de procesos que es necesario para el funcionamiento cerebral. No es un proceso único, también sabemos que varía cuantitativa y cualitativamente y que tiene diferentes fases. ¿Nos puede decir cuáles son las fases del sueño y qué tanto podemos dormir o cuánto debemos dormir? Entonces, el sueño es un proceso activo, o sea, el sueño no es un proceso donde el cerebro se quedó quieto y ya, es un cerebro en otra forma de actividad. Y dentro de ese mismo sueño tenemos dos formas de sueño bien distintas. Una que es el sueño no REM o no MOR y otro que se llama el sueño MOR. Esa sigla MOR viene por movimientos oculares rápidos y es una etapa donde normalmente estamos teniendo esas ensoñaciones, ese contenido onírico en ese sueño MOR, y se llama así porque si usted se sentara a ver a alguien dormir, cuando esa persona está en esa fase, a pesar de que tenga los ojos cerrados, va a tener los movimientos del globo ocular y va a estar absolutamente atónico su cuerpo. Entonces, digamos, es una etapa donde el cerebro está en cierto grado activo significativamente, pero en un cuerpo muy relajado. Ese es el sueño MOR. Y ese ocupa un 25% de toda la noche. El 75% restante es el sueño no MOR, donde no hay movimientos oculares rápidos, donde estamos más o menos relajados y donde hay una actividad cerebral de ondas lentas distintas a las ondas rápidas que tenemos cuando estamos haciendo cosas o pensando o estamos despiertos. Entonces, digamos que dentro de ese sueño no MOR existe entonces también sueño superficial y otro que es un sueño que es más profundo, donde las ondas son mucho más lentas y es un periodo donde nos reponemos bastante de, pues, digamos, de energía y de recuperación para el día siguiente. Profe, y en cuanto al tiempo, ¿cuánto debemos dormir? Sabemos que varía también en temas de edad. ¿Cuánto es eso establecido que hay en la literatura? Esa es una pregunta muy importante porque ese número 8 se nos quedó metido en la cabeza a todos y realmente, como cualquier otra variable humana, no todos pesamos 65 kilos, no, estamos en un promedio de X kilos. De igual manera, el promedio de sueño de un adulto entre los 20 y los 60 años es más o menos 8 horas, pero el rango es tan amplio como desde 6, hay personas sanas que duermen 6 horas y hay personas sanas que duermen 9 y media o hasta 10 horas. Entonces, digamos que es un promedio el número 8, pero la mayoría de personas vamos a estar entre 6 y 10 horas. Ahora por allá, dos extremos, un 2% de la población en cada cola, un 2% de la población de personas que que con menos de 6 horas de sueño tienen. Digamos que excepcionalmente uno se encuentra personas que dicen, no, es que yo toda la vida he dormido 4 o 5 horas y con eso estoy bien, estoy reparado y no tengo ninguna consecuencia diurna. Como les digo, eso es apenas un 2%. Y un 2% de la población que necesiten 10, 10 y media horas. Son extremos más bien raros. Entonces nos vamos a mover en adultos de 20 a 60 años, más o menos en ese rango de 6 a 10 horas. En mayores de 60 años generalmente vamos a tener una hora, una horita y media menos de lo que veníamos durmiendo a lo largo de la vida. Y en niños obviamente el sueño sí varía mucho por la etapa de crecimiento y eso. Listo, profe. Entonces la primera perla clínica podría ser que los pacientes, cuando los interroguemos o cuando nos cuenten cómo están durmiendo, es decirles que ellos calculen cuánto están durmiendo y cuánto es el sueño requerido para estar descansados, para estar concentrados, para no estar dormidos en el día,
para tener ánimo y con ese cálculo calculen más o menos cuánto realmente deben dormir, porque como usted nos dice, va a variar no mucho, pero va a variar pues en cada persona. Exacto, entonces tú mencionas muy bien. ¿Cuánto es el sueño necesario? El sueño necesario para cada persona es con el que se sienta uno reparado, o sea, que uno se levante descansado, que se sienta concentrado, porque una de las primeras causas de mal sueño es que uno esté desconcentrado. Tercero, que uno tenga energía para hacer todas las cosas a lo largo del día y que no le dé somnolencia en situaciones, por más aburridas que sean, puede que uno se distraiga, pero si está bien dormido, no tiene por qué dormir. Además de saber con cuántas horas se siente reparado, es importante que uno aprenda a identificar cuál es el cronotipo, o sea, si uno es más un cronotipo tipo búho, es decir, ese ritmo circadiano donde las personas se acuestan tarde y se levantan tarde, muy típico de adolescentes y adultos jóvenes, pero puede ser a lo largo de la vida que uno tenga ese cronotipo tipo búho. O si uno es más como alondra o una gallina, digámoslo así, de las personas que se duermen temprano y que se despiertan temprano, que son personas sanas, con un sueño sano, porque tiene buena duración y buena calidad, simplemente que está movido con respecto a los estándares sociales que quieren que estemos dormidos de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces uno puede estar corrido en el ritmo circadiano en una de esas cosas y eso es importante porque eso es un diagnóstico diferencial de los insomnios. Ah, listo. Profe, y acerca del curso del sueño que nos vino un paciente y nos habla, tengo problemas para dormir, pero ¿cómo es ese curso o cómo ha visto usted en la práctica clínica que le cuentan que es el curso del sueño o que me empezó así, no podía conciliar, pero luego ya estoy muy mal o estoy muy mal en el trabajo? Entonces, ¿cuál es ese curso normal o típico que le cuentan a usted los pacientes con problemas de insomnio? Karen, aquí podemos meter la definición de insomnio, o sea, la definición de insomnio porque incluye esos elementos que tú estás preguntando. ¿Cómo sé yo si este paciente tiene o no un insomnio? Entonces, la definición de insomnio es que uno tenga una queja con respecto a su capacidad de dormirse, es decir, de conciliación, o de mantenimiento, es decir, me duermo pero me despierto a lo largo de la noche, o de despertar temprano. Pongo la alarma a las 6, pero estoy despierta desde las 4. Entonces, digamos que tenemos una insatisfacción con esa duración y calidad de sueño. Pero eso no solamente eso, sino que eso tiene que estar aunado a que yo me haya permitido las condiciones adecuadas para dormir, o sea, que tenga oscuridad, que tenga silencio, que tenga un lugar cómodo y digamos que además esté de acuerdo a mi cronotipo, ¿cierto? Porque si usted acuesta a un adolescente a las 9 de la noche, 10 de la noche, él no se va a dormir y no tiene un insomnio, simplemente su reloj biológico tiene un ritmo circadiano distinto. Y tercer elemento, que este trastorno del sueño tenga repercusiones al día siguiente. Que usted al día siguiente esté cansado, esté somnoliento, esté irritable, esté con fatiga, con malestar, porque ahí también vamos a poner ese diagnóstico diferencial. Y es que un dormidor de sueño corto, o sea, alguien que duerma 5 horas, pero que no tenga ninguna consecuencia de otra, no dice simplemente esta persona necesita dormir menos y es una forma, una variable normal de la población de un dormidor de sueño corto. Listo. Profe, y una pregunta de ronda clínica que nos hacen a los estudiantes es cómo lo diferenciamos de los trastornos de ritmo circadiano. Exacto. Entonces, digamos que siempre hay que preguntar qué pasa en la época de trabajo y qué pasa en unas vacaciones, ¿cierto? Digamos que la primera semana de vacaciones estamos pagando deuda de sueño, pero en la mitad de unas vacaciones tranquilas, usted sí sabe con cuántas horas se siente reparado y en qué, digamos, horas duerme más adecuadamente y usted está en su ritmo libre. Entonces, digamos que en ese momento esta persona duerme determinadas horas y no tiene ninguna repercusión. O sea, si usted a una persona, a un búho, le permite dormir de 2 de la mañana a 9 de la mañana, probablemente no va a tener ninguna repercusión diurna porque usted está permitiendo que haga todo su ciclo de sueño. O si alguien se despierta a las 3 de la mañana, pero fue porque se durmió a las 7, 8 de la noche, ya hizo todo su ciclo de sueño y esa persona no va a tener repercusión en el día. Ya descansó, ya va a estar concentrado, ya va a estar con ánimo suficiente. Entonces digamos que ese elemento de que usted tiene energía y concentración y satisfacción con su sueño nos va a ayudar en eso. Listo. Profe, acerca de cuando yo tengo un paciente que me relata insomnio corta que empezó hace poco, pero otro paciente que tiene
un insomnio de hace mucho tiempo, debemos hacer el enfoque diferente. ¿Cómo entonces haríamos ese enfoque? Digamos, todos dos están catalogados o están dentro de la definición que nos contó. ¿Cómo lo haríamos o cómo lo enfocaríamos en la práctica clínica? Sí, digamos que el enfoque clásico es como el insomnio agudo. El insomnio agudo lo ponemos como el que tiene un mes de duración. Esos insomnios casi nunca llegan a consulta porque la mayoría de la gente espera, generalmente son provocados por alguna situación estresante, a veces situaciones positivas también le pueden generar a un insomnio porque lo pone a uno más alerta, algún cambio de vida, alguna hospitalización reciente. Entonces obviamente la gente dice, no, esto me está ocurriendo transitoriamente. Lo que es más problemático, y más seguramente nos va a llegar a todos, es el insomnio crónico. El insomnio crónico lo ponemos cuando dura más de 3 meses. Ese lapso entre 1 y 3 meses es ahí como un área gris, pero digamos que el insomnio más problemático es el insomnio crónico, el que lleva más de 3 meses. ¿Por qué? Porque una vez uno ya lleva varios meses sin dormir, uno empieza a crear muchísima ansiedad alrededor del insomnio y se empieza a generar muchísima expectativa, muchísima frustración y muchos elementos de condicionamiento negativo y de actitudes negativas hacia la cama y el sueño que empeoran y perpetúan el insomnio. Entonces digamos que ese es el más problemático. Profe, y para nosotros los médicos de formación y los médicos generales es muy importante el tema de factores de riesgo, porque como usted nos contaba, muchos de esos síntomas pueden ser, digámoslo así, vagos al principio o que los pacientes no sepan contarnos adecuadamente. Entonces aquí el tema de factores de riesgo o factores precipitantes puede ser fundamental. ¿Cuáles son los factores precipitantes? Bueno, entonces tenemos predisponentes. Entonces las mujeres tenemos más riesgo de insomnio, los mayores de 50 años también. Las personas que tienen una personalidad de base como muy predispuesta hacia estar hiperalerta, hacia estar previendo el futuro, una personalidad con rasgos ansiosos, digamos que tienen mayor predisposición, historia familiar. Segundo, los factores precipitantes. Entonces, cualquier evento vital de cambio, como les decía, incluso a veces pueden ser cambios positivos, puede precipitar un insomnio, una enfermedad, una hospitalización, un duelo, pueden precipitarlo. Y ahí luego entran a jugar para el insomnio crónico los factores predisponentes. Y es que entonces la gente empieza a tomar más cafeína en el día y obviamente empeora su efecto para la noche. O empiezan a hacer siestas en la tarde y eso, claro, vas a llegar con menor carga de sueño hacia la noche y entonces va a empeorar el insomnio. Vamos a ver que empieza esa catastrofización y esa angustia hacia la llegada de la noche y entonces si usted llega ansioso haciendo esfuerzo por dormir, eso es imposible, eso es incompatible con el sueño. Usted necesita poder estar tranquilo, poder soltar todo para poder permitir que el sueño llegue. Profe, y en la clínica, entonces vemos que el paciente la anamnesis nos cuenta todo lo que, y le preguntamos todo lo que usted nos enseña, pero en la clínica del paciente, ¿cómo nos puede, pues nos puede decir o qué podemos encontrar también? Entonces, lo primero es esto, cuando nos llega un paciente con una queja de insomnio, el insomnio hay que agarrarlo como un trastorno en sí, no como si fuera solo un síntoma. Si bien, por ejemplo, es un síntoma de depresión, un síntoma de ansiedad, no es como que sí, trátate la ansiedad, trátate la depresión, que con eso va a mejorar esto. Porque se ha visto que si no tratamos este trastorno de insomnio, una depresión se va a demorar más o una ansiedad se puede empeorar. Entonces, siempre hay que hacer un enfoque con el paciente de manera sistemática. Entonces, lo primero es, usted toma a su paciente la queja de insomnio, corrobora entonces que efectivamente con los criterios diagnósticos es un insomnio y empieza a mirar todo el aspecto sistémico, cómo está el sistema gastrointestinal, cómo está el sistema respiratorio, cardiovascular, desde el interrogatorio, usted tiene disnea, usted tiene nictura, usted tiene reflujo, usted tiene dolor, cualquier cosa que me pueda afectar la calidad de sueño, porque obviamente esa será un área a intervenir. Entonces, primero, sistémicamente todas las enfermedades corporales. Segundo, la enfermedad mental, porque ustedes saben que es muy prevalente. Entonces, preguntar por ansiedad, preguntar por depresión. Si usted no las pregunta, el paciente no tiene los elementos para decirlo, porque esas son dos enfermedades muy prevalentes y muy causantes de insomnio. Y tercero, preguntar por unas enfermedades del sueño específicas que nos pueden dar insomnio. Entonces, una de ellas es apnea del sueño. Entonces, preguntar si el paciente ronca y si lo han visto o si él siente que se ahoga o lo han visto que hace pausas respiratorias. Porque obviamente eso va a fragmentar el sueño, va a hacer que me despierte repetidamente y que esté insatisfecho con el sueño.
Segundo, piernas inquietas. Si el paciente tiene una sensación de desespero, desasosiego, que ocurre solo cuando se acuesta, que es rarísimo. Si me acuesto, en vez de estar mejor, las piernas no me dejan descansar y me tengo que mover y estirarme y pararme, porque esa es otra causa de insomnio. O que en mitad del sueño haga movimientos segmentarios del cuerpo. Esos, digamos, como que son elementos claves como para enfocar un insomnio comórbido, ¿cierto? Ujú. Tratamos el insomnio, tratamos la comorbilidad, sea sistémica, psiquiátrica o el trastorno del sueño que tenemos ahí. Profe, aquí vemos entonces que la comorbilidad tiene un significado muy importante, entonces, como decía, comorbilidad psiquiátrica, también apnea del sueño, insomnio como tal solo. ¿Es posible que se dé que el paciente solamente tenga insomnio solo, o usted en la práctica clínica lo ve muy común solo, o la comorbilidad tiene como el peso ahí la mayor parte del tiempo? Digamos que yo creo que depende mucho como de dónde llega el paciente. Obviamente, Ujú. en psiquiatría, pues muchos pacientes van a llegar con insomnio. En neurología nos llegan a veces solo por el trastorno del sueño en especial. Pero existe entonces ese insomnio que lo llamamos como insomnio primario, pues insomnio como aislado, con un componente psicofisiológico en muchas ocasiones, y es que hay un alertamiento biológico, o sea, en las señales biológicas se ve que estos pacientes tienen más acelerado el ritmo cardíaco, más acelerado, pues no de manera patológica, pero comparado con la población normal, tienen mayor actividad cerebral, o sea, tienen un estado de hiperalerta fisiológico las 24 horas. Por eso un insomnio generalmente no duerme de noche, pero en el día tampoco logra dormir. Entonces, digamos que eso nos hace pensar mucho más en esos insomnios como que van aislados. Entonces, existen de las dos maneras. Profe, y como médicos generales debemos de ser rigurosos en la parte del diagnóstico según el DSM-5. Entonces, digamos que afortunadamente en 2014 hay como dos elementos, dos tarjetas de criterios diagnósticos, una la del DSM-5 y otro que tú conoces también, que son los criterios de la clasificación internacional de trastornos del sueño. Y afortunadamente en 2014 esas dos escuelas, ¿cierto? Como la de psiquiatría y la escuela de medicina del sueño, se pusieron de acuerdo y los criterios son muy similares. Es esa importancia que al evaluar la queja del paciente nos aseguremos de dos cosas que ya mencionamos. Una, que el paciente cumple con esos hábitos de, digamos, como de higiene del sueño, de cuidar como todo el ambiente alrededor y las condiciones del sueño. Y segundo, que el paciente tiene una repercusión en su vida cotidiana o en su vida diurna para llegarnos de esos elementos. Digamos que son realmente como tres aspectos sencillos: la queja, la repercusión diurna y que el paciente realmente esté haciendo las condiciones adecuadas para dormir. Entonces, básicamente es recordar eso está resumido en esas dos escuelas de criterios. Profe, entonces como usted nos enseña hoy, es muy importante hacer una descripción minuciosa en la anamnesis y en el interrogatorio que nos hace el paciente sobre esos síntomas que tiene o esos signos pues en el examen físico. Sabemos que como médicos generales tenemos un tiempo limitado para el interrogatorio, para la consulta. ¿Cuál considera usted que sería el punto de partida para el interrogatorio en la primera consulta que tenemos con ese paciente que nos relata quejas de insomnio? Lo ideal es que el paciente lo sigamos varias veces y que no pues que le demos otra cita, ¿cierto? Pero en esa primera cita, ¿cuál sería el punto de partida? Entonces, digamos que ese punto que tú tocas es muy importante, y la recomendación generalmente cuando el paciente viene, porque usualmente menciona la queja de sueño como al margen de, él viene por otra cosa y pero también tengo insomnio, es decirle al paciente, como darle la recomendación: mire, hagamos una cita para que hablemos de su sueño. El paciente puede, en ese tiempo antes, le podemos dar unas indicaciones como de que vaya registrando sus horas de sueño nocturno, cuántas horas duerme, a qué hora se acuesta, a qué hora se despierta, pero eso traiga una especie de diario de sueño. Hay que tener en cuenta que si la persona es muy ansiosa, mejor no, porque se nos empeliculan un poquito con la elaboración del diario de sueño, pero de resto podemos decirle: para la próxima cita tráigame una listica como de 1 a 2 semanas, cómo viene siendo su sueño y cómo pasa en el día y cómo se levanta, cuántas horas está durmiendo. Y también como darle un link o algún lugar donde pueda consultar las pautas de higiene del sueño, ¿cierto? Que son sencillas, pues lo de oscuridad y eso, que eso no es un tratamiento de insomnio, no, esto es una cosa básica que todos deberíamos tener, pero que es muy importante decirle al paciente: mire, empecemos por esto, vigile y controle toda su higiene del sueño, porque estoy casi segura que al menos la del celular, la mayoría fallamos con esta, o la de tener el cuarto oscuro. Entonces,
darle esas pautas, que nos traiga eso para hacer una consulta formal de sueño, y en la consulta formal de sueño hacer mucho énfasis como en descartar lo de la comorbilidad psiquiátrica, porque digamos la sistémica, yo creo que todos estamos mucho más sensibilizados a detectar así está disnéico o el mismo paciente se queja de algún dolor, pero con la parte de comorbilidad psiquiátrica es muy importante. Profe, en el examen físico ya usted nos ha dado varias perlas. Es necesario conocer el nivel de alerta que tiene el paciente, la función cognitiva también cómo está, el examen neurológico es súper importante, también hacer, palpar la tiroides, buscar otros síntomas sistémicos o que nos haga pensar en que el insomnio es causa secundaria de otra patología sistémica. Pero entonces, algunas perlas de insomnio solamente en el examen físico que usted nos cuente o nos quiera decir que en su práctica clínica ve muy común y que de pronto como médicos generales a veces lo pasamos y nos enfocamos en otras cosas o pensamos que el paciente tiene un trastorno psiquiátrico o está muy ansioso. La ansiedad es como el pan de cada día que digámoslo así, catalogamos a los pacientes que en el examen físico nos puede guiar un poquito también al diagnóstico. Digamos que el insomnio es mucho componente, digamos, en gran parte, obviamente objetivo de disminución del sueño, pero mucho es lo subjetivo, la queja del paciente. Entonces, digamos que en el examen físico, generalmente vamos a ver una persona que generalmente la vamos a ver con muchísima angustia, o sea, con una catastrofización muy marcada de todo lo que le pasa, le echa la culpa a su insomnio, digamos que es más, mucho más del interrogatorio que del examen físico. En el examen físico, los elementos que tú mencionas, pues como de tiroides, de mirar si hay obesidad para pensar en apnea del sueño, si hay algún otro hallazgo como de ferropenia para pensar en piernas inquietas, pero más como comorbilidad. En el insomnio puro, generalmente el examen físico va a ser normal. De ¿cierto? acuerdo, profe. Profe, y otra pregunta que es muy, pues se me hace muy importante, es el tema de los paraclínicos. Vemos que estos pacientes, como usted nos relata, se tratan es cuando la queja es muy reiterativa o cuando pues no se le presta como adecuada atención desde el principio. ¿Usted qué considera que son los paraclínicos adecuados en la primera consulta para mandarle a un paciente? Y también el tema de la polisomnografía, que vemos que muchas veces es que le mandamos polisomnografía, pero no, pues no sabemos la indicación adecuada o si tiene indicación al principio o no. Bueno, es muy buena esta pregunta porque básicamente los paraclínicos irán indicados de acuerdo a lo que estemos sospechando desde la clínica. En general, digamos como que si el paciente no tiene en el último año un perfil tiroideo, uno quiere saber cómo está pues porque, digamos, pudiera tener influencia en el sueño, en la calidad de sueño. Si hay alguna sospecha de ferropenia o de falla renal por su relación con síndrome de piernas inquietas y movimientos periódicos de las piernas. En general, el resto de exámenes, como les digo, va muy dirigido a lo que usted encuentre y sospeche ya desde el punto de vista clínico como una comorbilidad. En cuanto al polisomnograma, digamos que hasta ahora se considera que no es necesario en ese primer enfoque del paciente con insomnio. O sea, el insomnio sigue siendo un diagnóstico clínico. ¿Cuándo se ordena la polisomnografía? Cuando el insomnio nos hace sospechar que sea secundario a una apnea del sueño, porque el diagnóstico de apnea del sueño sí requiere polisomnografía para corroborar el tipo de apneas y la cantidad de apneas, la severidad de la apnea. Y segundo, cuando sospechamos movimientos anormales o parasomnias, que parasomnias son comportamientos anormales a lo largo del sueño, que necesitemos identificarlas o caracterizarlas, sobre todo en los adultos mayores, como un tipo de fenómeno que esté fragmentando el sueño. Digamos que hay un planteamiento que viene en la literatura médica nuevo, y es que probablemente en el insomnio existen diferentes fenotipos. Existe un fenotipo que realmente duerme menos de 6 horas, que tiene mucho rasgo de hiperalerta fisiológico, y hay otro que duerme más de 6 horas, pero que sienten que duermen mucho menos, donde hay más un hiperalertamiento psicológico, y que probablemente los que duermen efectivamente menos de 6 horas tengan mayor riesgo cardiovascular, porque van a estar en un estado, digamos, adrenérgico muchas más horas a lo largo del día, mientras que los otros no. Pero esto, digamos, es un sustento teórico que todavía está en estudio y que a futuro nos dirá si es necesario que de manera objetiva midamos
cuántas horas tiene que dormir el paciente. Otra de las indicaciones de polisomnografía es el insomnio refractario. Entonces, probé un tratamiento, probé 2 tratamientos, hice terapia psicológica y no he mejorado. Ahí vale la pena plantearse, bueno, ¿será que este paciente de pronto realmente duerme y tiene una percepción equivocada de la calidad del sueño? ¿O tiene algún otro trastorno del sueño que esté impidiendo que nos mejore con alguna intervención? Claro. Profe, una perla grande que me queda es el valor de la anamnesis. Como nuestra escuela antioqueña en neurología, es fundamental esa anamnesis y el interrogatorio, estar constantemente reforzando ese tema en la práctica clínica, más que todo con estos pacientes de neurología y en todas las especialidades. Y pasando a la parte de tratamiento, sabemos, como usted nos indica, es importante tratar la comorbilidad de un paciente ansioso, un paciente que tenga algún trastorno sistémico, un hipotiroidismo, hipertiroidismo, hay que tratarlo. Pero en cuanto a las medidas no farmacológicas, en cuanto a insomnio, ¿qué le podemos recomendar al paciente? Bueno, entonces vuelvo a retomar esto porque lo he visto mucho en la práctica clínica, y es que la higiene del sueño no es un tratamiento. La higiene del sueño solita no ha demostrado que cure el insomnio, pero obviamente el paciente tiene que tener las pautas de higiene del sueño, porque si no, pues realmente nada nos va a servir. Entonces, verificar con él qué pautas está haciendo y cuáles no, e insistirle pues en la importancia de hacer ese cuidado de su sueño. Segundo, la base, el pilar del tratamiento del insomnio crónico, que es, como les digo, el problemático, es la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia que no es farmacológica y que es poco conocida, y que desafortunadamente necesitamos que muchas más personas entrenen en hacerla, porque, digamos, tiene unos elementos muy específicos que han demostrado, comparados cabeza a cabeza con los fármacos, que si a alguien le doy un fármaco y a alguien le hago terapia cognitivo-conductual, pues en el corto plazo la terapia farmacológica va a dar más respuesta, pero en el largo plazo les va mejor a los que hacen terapia cognitivo-conductual, porque implica modificar no solo lo conductual que hago alrededor del sueño, o sea, qué hago cuando me despierto, qué hago cuando no logro dormirme, sino también lo cognitivo, o sea, los elementos de catastrofización que he hecho y de aprehensión hacia el sueño, que he condicionado que perpetúen mi insomnio. Entonces, digamos que buscarnos ese elemento de terapia cognitivo-conductual es esencial, pero lo que realmente se hace en la práctica a nivel mundial actualmente es empezar simultáneamente las dos cosas, porque obviamente aprender unos cambios cognitivos y conductuales, eso no lo hacemos de la noche a la mañana, eso nos va a necesitar meses, semanas o meses, y mientras tanto el paciente necesita que le ayudemos a aliviar un poco su síntoma. Entonces, generalmente se empiezan simultáneamente un tratamiento farmacológico, que lo haremos en el corto plazo, y mientras él aprende todos los elementos de la terapia cognitiva, y ahí hacemos el desmonte, dependiendo pues obviamente de la severidad. Si el paciente dice, no, yo quiero empezar, no quiero tomar ningún medicamento, porque muchos pacientes no quieren tomar medicamentos por el temor a la dependencia física, psicológica, que es real, que existen las dos, entonces me dice, listo, está dispuesto a tolerar que esperemos el efecto de la terapia cognitivo-conductual, entonces se puede arrancar sin fármacos. Pero si el paciente tiene muy afectada ya su vida, está con problemas en su funcionamiento diurno, en cumplir con ciertas tareas, entonces podemos empezar con un fármaco que plantearemos en el mediano plazo, en el corto o mediano plazo. Profe, en cuanto a eso farmacológico que usted nos menciona, sabemos que las benzodiazepinas del poder pues, son adictivas, te genera mucha dependencia, y leía que ahora están los fármacos Z, que es como lo nuevo y lo que se recomienda. ¿Usted considera que son seguros esos fármacos y qué tanto, o si el médico general puede o está en la capacidad de mandarlo, o mejor, antes de eso mandamos una consulta, ya sea por neurología o por psiquiatría? Bueno, lo primero es que el insomnio es tan prevalente, el insomnio crónico se postula que más o menos de un 10 a un 15% de la población, o sea, son muchos pacientes. Entonces, definitivamente, desde la práctica general, tenemos que entrenarnos en manejar los trastornos del sueño, en conocerlos más y manejarlos más, porque son muy prevalentes, y en iniciar el manejo. Entonces, digamos que dentro del espectro de medicamentos, es muy importante esto para todos los elementos de la medicina, conocer
primero, las vidas medias de los medicamentos y segundo, muy importante, los efectos adversos, ¿cierto? Entonces siempre al paciente no le molesta, voy a mirar aquí esto para poderlo formular, consultarlo si no lo tenemos en la memoria. Siempre tener esa precaución. Entonces, digamos que como tú bien lo mencionas, las benzodiazepinas en general, si fuéramos a una benzodiazepina, tendríamos que usar una benzodiazepina de vida media muy corta, porque nosotros necesitamos efecto en la noche del paciente, unas 7 horas, por ejemplo. Entonces, la mayoría de benzodiazepinas que tenemos en nuestro mercado son de vidas medias o largas. Entonces, eso es lo primero. La mayoría de las benzodiazepinas no nos van a servir para tratar trastornos del sueño. Después, históricamente, aparecieron los medicamentos Z y aparecían como que fueran inocuos, pero ellos actúan en el mismo receptor, GABA, o sea, del ácido gamma-aminobutírico, donde actúan las benzodiazepinas. Tienen un perfil bioquímico un poco distinto y tienen una ventaja, y es que ellos tienen vidas medias cortas, vidas medias de 4 horas, vidas medias de 7 horas. Entonces, por eso, digamos que aparecen en las guías de otros países como la primera indicación, porque son altamente efectivos porque actúan en ese receptor. Segundo, tienen vidas medias cortas, entonces el paciente se va a levantar ya sin efecto en el día de ese medicamento. Pero comparten riesgos de las benzodiazepinas que tenemos que conocer. Uno, el riesgo de dependencia. O sea, hay pacientes que pueden, o sea, el paciente tiene riesgo de dependencia y abuso, puede coger estos medicamentos y hacer dependencia de abuso. Entonces siempre hay que preguntar al paciente si tiene algún riesgo o ha tenido abuso de alguna otra sustancia. Segundo, tienen riesgo de que el día que yo la suspenda haga un efecto de rebote. Entonces también hay que advertir que cuando se vayan a desmontar, se desmontan lentamente. Y el efecto de tolerancia es que empiezo con una, pero dentro de 15 días ya necesito 2 y dentro de 2 meses necesito 3. Entonces también hay que advertirlo al paciente que este es un medicamento que vamos a vigilar y a monitorear estrechamente porque no queremos que él vaya a empezar a aumentar ni a abusar de él. Entonces siempre tener en cuenta que es para periodos cortos, 4 a 8 semanas, cuando los necesitamos, porque sí, son bastante efectivos y yo creo que bien manejados pueden ser una herramienta útil, pero con todas esas precauciones que usted tenga manera de ver a su paciente y de volverse a comunicar con él. Y un elemento muy importante con los medicamentos Z, que no aparece mucho en la literatura, es que estos medicamentos están hechos para una absorción ultra rápida. Entonces, se deben tomar cuando el paciente ya esté metido en la cama y de acuerdo a su ritmo circadiano. O sea, los pacientes dicen, no, entonces me lo voy a tomar a las 7 de la noche. Un adulto no se duerme a las 7 de la noche de manera habitual. Realmente se duerme 9, 10, 11, 12. Entonces, a la hora más o menos habitual que se duerma, cuando ya esté metido en la cama. ¿Por qué? Porque usted se toma ese medicamento actúa en ese receptor inhibitorio cerebral y todo lo que usted haga de ahí en adelante, lo que usted hable, usted probablemente no se acuerde. Usted va a parecer coherente, pero no lo va a estar. Entonces, es muy importante que se tome ahí y que se disponga de esa vida media que dura ese medicamento para no tener que salir a responder llamadas o manejar carro o a tomar decisiones o a trabajar. Profe, acerca de otro grupo de medicamentos que se pueden utilizar antes de los fármacos Z o que usualmente se utilizan, ¿nos puede contar algo sobre eso? Bueno, entonces digamos que hay dentro de la experiencia clínica otros grupos de medicamentos, por ejemplo los antidepresivos. De ellos, por ejemplo, la trazodona es uno de los medicamentos que es bastante utilizado. Hay pocos estudios que lo avalen, pero a nivel mundial es de los medicamentos que más se utilizan porque se usa en dosis bajas y tiene un perfil de seguridad relativamente bueno, excepto, por ejemplo, en pacientes que tengan arritmia cardíaca o riesgo de hipotensión. Y generalmente, como les digo, en dosis bajas. Tenemos, por ejemplo, dentro de los antidepresivos también existe la doxepina, que es un medicamento poco conocido, también a dosis bajas. Tenemos dentro de otros grupos la pregabalina y la gabapentina, que han venido utilizando en ansiedad y que han empezado a tener algunos aportes también a nivel del sueño. Entonces, digamos que son otras opciones de las cuales se puede echar mano. La melatonina en realidad no se considera un hipnótico, no tiene un efecto hipnótico grande, aunque hay un subgrupo de personas que son mayores, se considera que mayores de 55 años, que pueden tener algo de disminución de la melatonina y pudieran beneficiarse. Entonces existe también melatonina de corta acción y de una acción más retardada que parecen ser más útiles en esa población. Profe, y acerca de los cannabinoides. Bueno, entonces digamos que
Con respecto a los cannabinoides, hay mucho interés, pero la evidencia científica todavía para insomnio no es sólida. Entonces, digamos, ustedes van a ver que lo usan, que lo han usado, pero digamos que en estudios aleatorizados, doble ciego, todavía no hay una evidencia. Parece ser prometedora la parte del cannabidiol, más que los otros cannabinoides, pero digamos que desde el punto de vista de solidez científica todavía falta en ese aspecto. Y mucho más si nos tomamos medicamentos, pues como que no sabemos cuánto tienen de cada componente, pues no vamos a tener un efecto completamente predecible. Se ha visto que, por ejemplo, con tetrahidrocannabinol mejoran como unas 4 a 6 semanas, pero luego se pierde el efecto. Entonces, realmente todavía parece que hay futuro, pero nos falta todavía una evidencia sólida. Muchas gracias, profe María Eugenia. Nos quedan muchas perlas clínicas para seguir profundizando sobre el tema del insomnio. Muchas gracias, Karen. A ustedes muchas gracias por escucharnos y por vernos en todos los canales. Los invitamos a una nueva perla clínica en video podcast. Hasta la próxima.